Buenos días, ¿cómo están? Cuando los hombres y las mujeres vivían en cavernas, había siempre un vigía que durante la noche quedaba despierto para advertir a los que vivían en esa comunidad si se avecinaba algún peligro. Por lo general, en esos tiempos prehistóricos, los peligros podían ser animales salvajes que acecharan en esa escena nocturna. Y un día, uno de esos vigías decidió alarmarlos, gritar que venía un peligro, y por supuesto todos se despertaron sobresaltados, interrumpieron su descanso, pero era falso, no venía ningún peligro, no venía ningún animal salvaje. Y dicen que ese día comenzó la ética, el día que alguien a sabiendas dijo una mentira y alarmó a toda una comunidad, asustándolos con un peligro que no era real, que no existía. Puede ser una broma, puede ser aburrimiento, alguien que al estar toda la noche en vela, despierto, cometió esa infracción de decir que estaban en peligro cuando no era así. La filosofía es una actividad, es un pensamiento, es una disciplina, es una acción razonada, pero hay siempre al interior de la filosofía un permanente debate, un eterno desacuerdo, discrepancias, polémicas. La filosofía es un lugar de debate y de confrontación, pero al mismo tiempo es un no lugar, porque se la define tanto en términos positivos como negativos. No es arte, no es ciencia, no es mitología, no es religión, no es literatura. En ese sentido es un no lugar, pero la filosofía es este esfuerzo permanente por razonar, por pensar, por reflexionar acerca de lo que consideramos que es la realidad, que es lo real. Es una búsqueda muy particular de la verdad, donde la verdad es algo que se alcanza provisoriamente, precariamente, porque como seres humanos somos finitos y tenemos limitaciones, tanto las limitaciones para poder percibir como las limitaciones para abstraernos de esa percepción y alcanzar pensamientos, ideas, llegar a conocimientos sobre diferentes temáticas. Todo siempre entra en discusión en la filosofía. Siempre se discute quién fue el primer filósofo, quién fue el último filósofo, cuándo, cómo, por qué comienza la filosofía. Quiero hacer una advertencia que por supuesto todos la deben saber, que cuando hablamos de filosofía en Argentina, en América Latina, estamos hablando de Occidente, de la filosofía occidental. Y siempre el acta de nacimiento está situada en la Grecia antigua, en los primeros filósofos según esta historia oficial. Entra también en discusión si en la India hay filosofía, en China, en los Emiratos Árabes, si hay filosofía en los pueblos originarios, si podemos hablar de una filosofía latinoamericana. Todo entra en discusión. Pero lo cierto es que cuando uno decide estudiar
una carrera de profesorado, de licenciatura en filosofía, quiere investigar en filosofía, estamos hablando básicamente y fundamentalmente de Occidente y lo que se ha entendido por Occidente en diferentes momentos. La filosofía es ese tábano que está alrededor de nuestro oído molestando, es decir, hay una actitud de provocar, de molestar del filósofo, de sacarnos de cierta zona de confort, de comodidad, de conformismo. Los filósofos son provocadores de profesión, las filósofas también. Hay quienes definen al filósofo como un apostador, porque entra en un juego y tiene que decidir con qué fichas va a jugar sobre un tablero, qué movimientos va a hacer y a qué apuesta, a qué jugada está apostando. Otros lo sitúan al filósofo de manera despectiva, diciendo que está en una torre de cristal, que se ubica por encima del resto, que pretende abarcar una totalidad, que pretende hablarnos de lo absoluto. Entonces lo ven como una persona alejada de la realidad, lo definen como alguien no comprometido. Como todo es polémico, están quienes dicen que el filósofo debe comprometerse con su tiempo y los que dicen que el filósofo no puede embanderarse en una causa en particular porque él tiene que estar por encima de eso. Tiene que mantener una actitud crítica, una distancia crítica. Lo cierto es que nosotras y nosotros estamos ubicados en un lugar y desde ese lugar y desde esa posición estamos reflexionando, problematizando sobre ciertas situaciones, sobre determinadas problemáticas. Entonces ahí aparecen también las perspectivas y los diferentes puntos de vista. No es lo mismo estar caminando en la llanura o la orilla del mar o irnos a la montaña. Ese punto de vista es distinto. Y siempre por eso la filosofía, por más pretensión de universalidad que haya tenido, está situada, está localizada. Ahí hay fragmentos locales de verdades, porque no es lo mismo estar en un país que en otro, en una región que en otra, en un tiempo, en una época que en otra. Podemos también pensar la relación problemática de la filosofía con su historia, porque aquí no estamos hablando de paradigmas que se aceptan por una comunidad y que son reemplazados por otros paradigmas, sino que en la filosofía conviven escuelas, corrientes filosóficas, posturas, y lo cierto es que en esa convivencia, que la mayoría de las veces no es pacífica, suele ser civilizada, pero no es pacífica porque, como decíamos recién, hay desacuerdos y los que predominan son los desacuerdos. Las argumentaciones, las contraargumentaciones son permanentes. Entonces, en ese ámbito, nosotros también vamos a encontrar características propias del quehacer filosófico. Podemos ver y leer actualidad en textos de hace muchísimos siglos, porque tal vez el primer gran problema filosófico es el de la permanencia en el cambio y el problema precisamente del devenir, porque todo cambia, sin embargo hay algo que permanece. Porque hay algo que permanece, es posible que sigamos hablando todavía de textos que tienen muchísimos siglos, y lo que permanece es esta búsqueda de la verdad, es esta advertencia acerca de lo falso, es esta situación existencial ante la vida y ante la muerte,
es abrir interrogaciones sobre la angustia, sobre el amor, sobre la indiferencia, sobre la transitoriedad en las que estamos. Siempre hay algo que permanece porque somos humanos y desde siempre hemos tenido que afrontar diferentes dificultades y contrariedades en nuestro existir. Es por eso que cuando se conmemora el tercer jueves de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía, es una decisión que tomó la UNESCO en el año 2002 y que se puso en vigencia en el año 2005, y todos los años va renovando el por qué filosofar y para qué filosofar. Miren, el país que más se dedica a conmemorar y a realizar actividades en este Día Mundial de la Filosofía es España. Casualmente hoy en España incluso es un debate parlamentario que se haya quitado la ética de la enseñanza a las escuelas secundarias, es lo que llamamos el nivel medio. Hay todo un debate muy fuerte sobre eso. Y la ética también no es una sola, precisamente por ser una disciplina filosófica, está habitada por una polémica, por diferentes corrientes, por quienes ponen el acento en la racionalidad o la razón, quienes ponen el acento en los sentimientos y en las emociones, por quienes han denunciado a la razón filosófica como una razón etnocéntrica que viene de una cultura en particular y que quiere imponerse a las otras culturas, colonizarlas. Pero también es cierto que esa advertencia de que la razón que se pregona universal y que se autocomprende superior con respecto a otras razones, no nos debe llevar a la irracionalidad, a decir, bueno, si esta razón es eurocéntrica, falocéntrica, tenemos que abandonar la razón y buscar emociones positivas, buscar sentimientos nobles, donde encontrarnos con los otros y las otras no nos lleve a actitudes violentas o agresivas. Personalmente creo que hay que encontrar siempre un equilibrio entre la razón y las emociones. Creo que hay emociones racionales, creo que hay racionalidades que están comprometidas con muchos sentimientos y que muchas veces se hacen clasificaciones y grillas donde se ubica de un lado la razón, del otro lado la locura, donde de un lado se ubica lo humano y del otro lo inhumano, la civilización y la barbarie, y que todas esas clasificaciones y esas grillas que se van formando a lo largo del tiempo generan mecanismos de exclusión muy fuertes, donde van quedando afuera del reparto muchas culturas, expresiones, pensamientos, rituales que se van dejando de lado precisamente porque hay algo que predomina por sobre los demás. Por eso el problema del poder en la filosofía también es muy importante. Hoy podríamos preguntarnos qué significa pensar filosóficamente todas estas cuestiones. ¿Qué significa pensar filosóficamente el compromiso con los demás, la violencia con los demás y con una misma, con uno mismo? ¿Qué contextos de justificación una época va construyendo para justificar lo que se considera bueno, lo que se considera malo? ¿Cuáles son los parámetros y los criterios para definir y evaluar qué es lo correcto o lo incorrecto? ¿Qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Y creo que aquí la filosofía nos aporta muchísimo. En primer lugar, porque es cierto que la filosofía es un lenguaje, que no es solamente un lenguaje, pero es, que los filósofos crean categorías
de análisis, crean conceptos, inventan lenguajes nuevos, porque muchas de las situaciones que nos tocan vivir no encuentran palabras en el lenguaje corriente, en el lenguaje que se usa. Hoy en un noticiero alguien hablaba de la categoría de aporofobia y decía que fue inventada por una filósofa precisamente porque no es lo mismo que la xenofobia. No es lo mismo el miedo al extranjero o el rechazo al extranjero que el miedo y el rechazo al pobre. Y eso tiene que ver con esta actividad discursiva de la filosofía, la importancia de poder debatir, poder polemizar en ámbitos donde durante mucho tiempo se imponía un pensamiento único a nivel global, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, y también vinieron tiempos donde la consigna era que se habían terminado las certezas. No solo se habían terminado las verdades o la imposibilidad de acceder a las verdades, sino que ya no había certezas. Acudimos durante mucho tiempo a esta consigna del horizonte sin certezas. Y ahí filosóficamente uno puede pensar, bueno, pero ¿quiénes son los que no tienen certezas? ¿Quiénes son aquellos que nos dicen que ya no hay certezas, que hay que acostumbrarse a vivir en el caos, en el desorden, en el cambio permanente, cuando precisamente hay certezas, incluso dogmas de fe, no solo en la religión, hay dogmas de fe en la economía, hay dogmas de fe en la política, hay dogmas de fe en las políticas culturales, por ejemplo, donde hay algo que no se puede discutir, hay algo que no se puede poner en cuestionamiento porque es sagrado. ¿Y qué es lo sagrado hoy? En esta época, en este momento de la historia. ¿Qué es aquello que no se puede poner en debate, que no se puede poner sobre el tapete? Y creo que la filosofía en eso es muy importante, porque nos ayuda a ejercitarnos en este permanente desafío de responder ante la demanda de otros, responder con argumentos, responder con información fidedigna, responder con compromiso y no decir cualquier cosa o quedar en medio de una suma de opiniones. Sabemos que las opiniones no tienen fundamento, las opiniones se dicen a partir de percepciones infundadas, de intereses ocultos. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de periodismo independiente, ¿qué significa pensar filosóficamente sobre la independencia, sobre la libertad, sobre la autonomía, sobre pensar por sí mismo? ¿Qué significan todas estas cuestiones que se van debatiendo en una época y que muchas veces se repiten, se replican, se reproducen acríticamente? Bueno, la filosofía también ha sido definida etimológicamente como el amor a la sabiduría. Por eso hay quien dice que la pregunta no es por qué filosofar, sino por qué desear filosofar. Porque cuando uno desea, una desea, está deseando algo que no posee. Y como la sabiduría, en términos absolutos, es inalcanzable, ¿por qué desear algo que no se va a alcanzar? Bueno, porque se desea emprender un camino. Se desea emprender ese camino hacia verdades que, insistimos, son provisorias, son precarias, son epocales. Hay un filósofo que dice que somos acuñaciones epocales, que la época nos marca como si fuésemos una moneda, nos acuña con un mensaje, con una imagen. Y sí, nosotros y nosotras somos hijas e hijos de una época, pero también esa época se puede trascender.
se puede trascender hacia el pasado, buscando en ese pasado diferentes caminos, diferentes senderos que han ido marcando una comunidad, una sociedad, una cultura, pero también podemos trascender hacia adelante, hacia el futuro, imaginarnos cómo quisiéramos vivir en el presente y sobre todo qué legado queremos dejar a las generaciones venideras, a los jóvenes. La sabiduría en la antigüedad siempre estaba relacionada con lo que hoy llamamos la tercera edad o los adultos mayores. Es decir, los sabios eran quienes ya habían vivido suficiente tiempo, habían tenido suficiente experiencia no solo de vida, sino experiencia en el pensamiento, en la elaboración de una obra filosófica, de esos textos, esas disciplinas que se van tejiendo y armando a lo largo del tiempo. También hay quienes definieron a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Así comienza también una nueva metáfora del parto, de la que ya hemos hablado en otras editoriales. Es decir, la filosofía parió a las ciencias, las fue gestando durante mucho tiempo hasta que las pudo parir. Las últimas ciencias que parió la filosofía fueron las ciencias sociales, las ciencias humanas, pero a pesar de todo el esfuerzo que han hecho por separarse de la filosofía, tienen que recurrir a ella más de una vez, porque de ahí vienen de esas categorías de análisis, vienen de esos grandes bloques teóricos, esas obras, esos sistemas de clasificaciones. Entonces, bueno, siempre los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, los psicoanalistas vuelven a la filosofía para nutrirse de todo lo que ella ha dado a lo largo del tiempo. Hay muchas otras definiciones, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Es la reflexión crítica sobre ciertos problemas, pero sobre todo, y por ser una reflexión, es autocrítica, es autorreferencial. Este sujeto que hace crítica a través de la filosofía debe incluirse ahí. Eso es muy importante, porque si no, quedamos en una actitud donde la crítica se posiciona fuera del propio sujeto que la emprende, y ese sujeto crítico queda excluido de su propia tarea. Y no hay nada más difícil que ser autocrítica y que ser autocrítico, que poder ver en nosotros mismos, en nuestro grado de responsabilidad, nuestro grado de compromiso sobre las cosas que hacemos. Es por eso que también hay quienes dicen que hay una materialidad en el discurso. El discurso está cargado de materialidad. El discurso filosófico está también materializado en todo lo que hacemos con la palabra. Nosotras y nosotros con la palabra creamos realidades, inventamos situaciones. Fíjense que hoy el gran desafío que tenemos, quienes nos dedicamos a la filosofía, es pensar, reflexionar, argumentar, tomar posición, ubicarnos en una perspectiva en medio de medios de comunicación, valga la redundancia, redes sociales que están todo el tiempo generando una serie impresionante de discusiones, de malestares, de violencias simbólicas. Nosotros hoy estamos pensando y reflexionando en medio de todo eso, de todo ese mar de debates enredados sobre ciertos temas, ¿no? Lo que dijo, lo que quiso decir, lo que no debiera haber dicho, cómo responder ante eso, cómo responder ante las agresiones, las descalificaciones, las violencias que se ven todo el tiempo en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos?
cómo tener una actitud ecuánime, de cordura frente a todo eso. Pensemos que antes de la creación de la imprenta, si no me equivoco fue en el siglo XIV, el conocimiento, el saber, la información circulaba entre muy pocos. Luego de la imprenta, ya ahí comienza lentamente a difundirse el conocimiento y los distintos saberes e informaciones a un público mucho más amplio. Y después vemos con la creación de los primeros periódicos, como ya no es solamente ir a una biblioteca, sino ir a un kiosco en la esquina, buscar un periódico y leer lo que estaba ocurriendo en el lugar y en el mundo. ¿Cómo ha cambiado eso a partir de la invención de todas estas tecnologías de comunicación que hoy nos invaden, nos inundan todo el tiempo? Y que esta pandemia ha reforzado esa cuestión de tener que estar en la casa, en un ámbito doméstico, donde desde ahí estamos todo el día con un celular, con una tablet, con una computadora, accediendo a muchísima información, donde tal vez muchas y muchos no saben cómo seleccionar la información, cómo advertir sobre las noticias falsas, sobre imágenes que están trucadas, photoshopeadas, creo que lo dije bien. Hay muchísimas aplicaciones hoy que pueden poner nuestro rostro en otro cuerpo, nuestro cuerpo en otro paisaje. ¿Y cómo saber si eso es verdad? Si esas imágenes, si esas informaciones, esas noticias son verdaderas. Creo que hoy el desafío de la filosofía es muy grande, que lo ha sido siempre, porque aquellos filósofos que pensaban entre guerras, filósofos y filósofas que pensaron en el exilio, que pensaron en la cárcel, que pensaron en la exclusión y en la pobreza. No solo los filósofos, los artistas, los escritores, los ensayistas. No siempre ha sido cómoda la situación o el lugar en el que los filósofos y las filósofas decidieron armar una obra, escribir, reflexionar sobre eso. Por eso yo comencé con el ejemplo del vigía, después lo voy a buscar y lo voy a compartir. Escribí hace un tiempo un artículo para la Tecla Ñ que se titula así, El vigía en la oscuridad, porque de algún modo el filósofo y la filósofa es ese vigía en la oscuridad, donde debe cuidarse mucho de no advertir sobre un peligro inexistente, o debe pensar que antes de decir algo, antes de afirmarlo o de confirmarlo, tiene que estar advertida o advertido de las consecuencias de lo que va a decir o de lo que dijo. Hoy un tuit puede hacer estragos. Hoy podemos decir sobre personas cuestiones que le pueden arruinarle su vida, pueden angustiar a toda su familia, pueden dejarlos mal parados o mal paradas frente a una comunidad, a una institución. Entonces no es casual que la ética hoy ocupe nuevamente el centro de una escena. La ética no como una moral conservadora, una moral victoriana, donde nos ubicamos en un lugar donde estamos denunciando el mal en los otros, porque no se trata de eso la ética, no se trata de combatir el mal, sino de tornarnos conscientes de las consecuencias, insisto, y hay toda una corriente que es el consecuencialismo, de las consecuencias que pueden traer aparejados nuestros actos. Y es ahí donde hay que encontrar un equilibrio entre las pasiones, las emociones y la razón, donde no estamos habilitadas y habilitados para decir cualquier cosa. Y digo esto porque hoy se utiliza
la cuestión de la libertad de expresión, donde se la sacraliza, ¿no? La libertad, la santa libertad de expresión, y en nombre de ella se permiten cualquier tipo de juicios, de acusaciones, y paradójicamente los mismos que defienden a ultranza el periodismo independiente, la libertad de expresión, por otro lado, suelen ser del mismo sector, invitan a denunciar y a delatar a los otros y a las otras. Que los padres denuncien a los docentes ideologizados en las escuelas o politizados. Que los vecinos denuncien si hay alguien haciendo una fiesta al lado o en la otra cuadra. Y todo esto también tiene que ser pensado con un grado de responsabilidad. Las cosas son así, pero pueden ser de otra manera. Eso es algo que aprendí con la filosofía. El mundo es así, pero puede ser de otra manera. Y nosotras y nosotros tenemos la posibilidad de modificar. No de cambiar el mundo, porque eso es imposible. Y esa imposibilidad, ese tipo de imposibilidad nos lleva a la impotencia. Decir, bueno, no puedo cambiar el mundo, entonces me quedo en mi casa quieta, no me meto, no opino, no digo nada porque no voy a cambiar nada. Pero siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay un margen de libertad. Hay también un filósofo que a mí me parece muy interesante cuando él dice, ante que es uno de los tantos dilemas de la filosofía, el de la libertad y determinismo, aquellos que dicen que somos libres, con mayúscula, y otros dicen, no, no somos libres, estamos determinados por la historia, por la naturaleza, por la cultura, por la economía, estamos determinados. Y él dice, en realidad somos libres y estamos determinados, pero somos libres para crear, utiliza la palabra creación, para crear nuevas formas de determinación preferibles a otras. Es cierto que estamos determinadas, pero también es cierto que pueden haber otras determinaciones históricas, económicas, culturales, que sean preferibles a las que tenemos hoy, que sean preferibles a las que hemos heredado, ¿no? Es muy importante esta figura del filósofo como un heredero, porque somos herederas y herederos de tremenda tradición filosófica, siglos de pensamiento, siglos y décadas con una cantidad enorme de escritos, de escuelas, de corrientes filosóficas, y qué difícil es elegir, porque indudablemente tenemos que elegir. Es por eso que la palabra encrucijada viene del griego, de ese cruce de caminos. Nosotros estamos ante un cruce de caminos donde tenemos que elegir. Y la mayoría de las veces, yo diría todas, no son dos caminos, son un montón de caminos. Caminos ya recorridos, donde nosotras y nosotros miramos y decimos, bueno, ¿por cuál camino voy a ir? ¿Cuál es el camino que voy a optar? Porque son muchas las tradiciones filosóficas. Y cuando nos dedicamos a la docencia, porque hay una diferencia entre ser filósofo y ser docente de filosofía, también tenemos que elegir autores, tenemos que elegir textos, tenemos que optar por determinadas corrientes filosóficas, por determinadas épocas. Yo diría que hoy tenemos tres grandes bloques, la filosofía antigua, la moderna y la que se denominó posmoderna, que también ahí hay toda una enorme discusión si la posmodernidad es el fin como culminación, es el fin como fracaso,
es el fin como impotencia frente a toda esta problemática que estamos describiendo en la actualidad. Entonces, en esas tres grandes épocas, hoy pensaba, antes de encontrarme con ustedes, que si la filosofía es el amor por la sabiduría, cuando una se enamora, idealiza. Y hay un gran contenido filosófico idealizado. No solo el contenido, sino los propios filósofos y filósofas que son idealizados, son puestos en un altar, en un pedestal, son puestos en ese lugar de divinidades. A veces discuto con colegas, amablemente por supuesto, donde yo les digo, pero los filósofos no son dioses del Olimpo, se han equivocado, se equivocan, han tenido también en sus vidas personales, en sus vidas privadas, muchos traspiés, muchos accidentes de todo tipo, ¿no? Accidentes políticos, ideológicos, amorosos, pero no hay que ubicarlos en ese lugar. Sin embargo, bueno, el amor es la idealización en un primer momento, donde uno se enamora de ciertos filósofos, de ciertas filosofías, y después viene el desencanto, donde ya ese pensamiento empezamos a encontrarle grietas, empezamos a encontrarle fracturas, todos y todas mostramos la hilacha tarde o temprano, eso lo enseña muy bien el psicoanálisis. Entonces pasamos de una idealización a un desencanto, y bueno, los comienzos de la filosofía ya en la Grecia antigua son esos momentos de idealización, hay figuras muy idealizadas. Y después vienen los desencantos, que de eso se trata la posmodernidad, el desencanto tremendo de encontrarnos frente a la imposibilidad de cambiar el mundo, de encontrar en el hombre lo mejor, y de decir, bueno, tantos siglos de filosofía, de ciencia, de arte, de religión, y sin embargo hemos contaminado el planeta, nos hemos pasado todo el siglo XX entre guerras, atentados, campos de exterminio. ¿Y de qué sirvió tanto pensamiento? ¿De qué sirvió tanta filosofía? Y bueno, nuevamente propongo una actitud conciliadora entre la idealización y el desencanto, es decir, no quedarnos ni en ese lugar de la ingenuidad teórica, donde queremos que la realidad encaje en un cuerpo teórico que estamos convencidos que es verdadero, pero tampoco llegar a ese desencanto que nos lleva a la inacción, a la imposibilidad absoluta de levantarnos y decir, bueno, hoy hay algo que puedo hacer que aporte a mi vida, a mi comunidad, a mi barrio, a donde estoy viviendo, a la institución donde trabajo, y eso me parece muy importante. Hoy temprano, mientras pensaba, imaginaba que la filosofía es un mar tormentoso. Estamos en una tormenta de ideas. Y muchas veces en esa tormenta nos mareamos, ¿no? Estamos mareadas, mareados ahí, y nos aferramos al mástil de nuestra embarcación, y ese mástil suele ser un filósofo en particular, una filósofa, una corriente en particular, pero ese aferrarse no tiene que ser dogmático, no tiene que ser acrítico, no tiene que ser fanático. Hay quienes prefieren posicionarse en el lugar del experto y del especialista, de ser expertos en la filosofía de, en la obra de, en haber hecho la mejor traducción de, la interpretación más correcta de,
Y ustedes habrán notado que yo no he nombrado a nadie, que es un gran esfuerzo, porque quienes nos dedicamos a la filosofía sabemos que el principio de autoridad en filosofía tiene un peso enorme. Siempre estamos nombrando a alguien, porque además, si estamos en la universidad, estamos en las instituciones educativas, sabemos que tenemos que citar, que tenemos que entrecomillar, porque está la propiedad privada, que es la propiedad intelectual, muy marcada en todas las academias, en las escuelas, en los organismos de investigación, así que hay que tener muchísimo cuidado en que debemos citar a los autores y a las autoras, hacerlo correctamente. Cada tanto nos cambian las reglas para citar a los autores y a las autoras. Y hoy me propuse no nombrar a nadie por varios motivos. Primero, porque quería hablar de filosofía y porque no quería, más allá de mis amores y mis preferencias, hablar de nadie en particular para no poner a unos sobre otros o que unos sean preferibles a otros. Yo estoy convencida, y por supuesto puedo estar equivocada, en que todos y todas nos aportan algo, más allá de nuestras preferencias. A veces yo he discutido con colegas que trabajan corrientes de pensamiento que están en las antípodas de las que yo prefiero, pero jamás se me ocurriría pensar que hay filósofos que son más importantes que otros. Indudablemente, en la historia de las ideas hay quienes han dejado huellas profundas, quienes han proyectado una sombra muy larga, tan larga que nos llega hasta nuestros días, pero no quiero ser injusta con nadie, porque aún esos filósofos que a mí particularmente me resultaban antipáticos y que me enojaban mucho cuando los leía, después con el paso del tiempo digo, bueno, pero esta pieza era necesaria en este tablero, esta palabra era importante en este discurso. Esta categoría de análisis sirvió para en determinada situación aclararnos sobre ciertas cosas o ayudarnos a pensar en determinado momento. Y quería un poco terminar diciendo las palabras no ya de un filósofo, sino del poeta, cuando dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque pensemos que en esos versos se está hablando de ese primer gran problema filosófico que es el del cambio y la permanencia en el devenir, ¿no? Es decir, que nosotros estamos en un permanente cambio, pero en ese cambio hay algo que permanece. En todo lo que cambia siempre hay algo que permanece. Y nuestras libertades, que siempre deben ser libertades colectivas y voluntades colectivas, porque es cierto que nadie se salva solo ni sola, tenemos que tomar estas decisiones que tienen que ver con el momento que se vive, con las urgencias que se viven en ese momento, y tienen que ver con esa permanencia donde a lo largo de todos estos siglos nos hemos enamorado, nos hemos enfermado, hemos vivido, hemos padecido, nos hemos angustiado, y eso es lo que permanece el hecho de ser humano y de ser humana, aunque ser humano y ser humana haya significado cuestiones diferentes en distintas épocas, ¿no? Y sin duda se hace camino al andar, se hace camino al navegar en este mar tormentoso de la filosofía, aunque algunos decidieron salir en un velero en un día de sol, donde no hay oleaje, pero esos filósofos no son todos, ¿no? No son todos los filósofos así.
Hay filósofos que arriesgaron su vida, que murieron por una causa, que se suicidaron. Por eso muchas veces se dice que el suicidio es la muerte filosófica, pero no siempre el filósofo se tiene que suicidar. En realidad los que se suicidan son los héroes románticos o las heroínas románticas, y esa es una figura que no debe tentarnos, ¿no? Sí conmovernos, pero no tentarnos, porque la filosofía no tiene que ser una tragedia. La vida no tiene que ser una tragedia, donde pensemos que no hay para dónde escapar, que no hay salida. Siempre hay salida. Por eso a veces me preocupan esos mensajes que se insisten en algunos medios de comunicación, donde nos presentan un país sin salida, sin escapatoria, sin solución. Y no es así. Hay una pregunta que hacía una antropóloga, una repregunta, ¿no? Cuando alguien del auditorio le dice que estamos viviendo en una época terrible, trágica, tremenda, entonces ella le pregunta, ¿comparado con qué? ¿Con qué podemos comparar nuestra época y el presente para ver que han habido otros momentos de la historia muchísimo más trágicos que el actual y muchísimos más tremendos que el actual, y sin embargo los seres humanos pudieron salir? Y la filosofía importa para eso también, importa para ver que a pesar de los peligros y a pesar de las vicisitudes y de las contrariedades, hay una salida. Pero esa salida tenemos que inventarla, tenemos que crearla nosotros. Si decidimos que la salida la inventen otros por nosotros, eso también es nuestra responsabilidad y también es nuestra decisión. Desde el momento en que delegamos en otros la posibilidad de decidir, hay que ver que ese delegar no nos deje en un lugar de pasividad permanente, ¿no? Donde uno dice, bueno, hay otros que me representan en el Parlamento, entonces que ellos decidan por mí. Sí, que decidan, pero no totalmente, es decir, hay siempre una posibilidad de acción que tenemos, tanto en el ámbito público como en el privado, para hacer oír nuestra voz, para poder tomar posición. Tenemos muchas posibilidades y, como dijo otro filósofo, somos más libres de lo que creemos. Quiero terminar diciendo que el filósofo y la filósofa no tiene que ser el vigía en la oscuridad que nos alerta de un peligro inexistente. Ahí está ese compromiso ético de los que pensamos y de los que participamos en medios de comunicación, en instituciones educativas. Tenemos que ser responsables a la hora de hablar, de afirmar, de negar y sobre todo a la hora de querer anunciar un peligro que no existe. Es por eso que las noticias falsas tienen que ser un desafío para ayudar, no llevando la verdad porque no la tenemos, pero ayudar a una comunidad que participa de las redes sociales y decir, bueno, no crean que esto es así, porque esta imagen, esta palabra, este discurso es mentiroso, es mentira que eso es así. Es mentira cuando realmente nosotros podemos decir que es mentira, que hay una realidad photoshopeada donde se han cambiado paisajes y se han cambiado rostros a propósito, no con una intervención artística o estética, sino con la intención de engañar, con la intención de mentir y con la intención de confundir a los demás. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado.